Queríamos contarles en Noticias Sustentables que este mes que estamos comenzando, el 1 de abril, es un mes muy importante para nosotros, para los ciudadanos, para el mundo. Es el mes que se estableció como el Día Mundial de la Salud. Lo hizo la Organización Mundial en el año 1948, 3 años después de haberse creado. Y decimos, ¿qué es salud? Salud es, según la Organización Mundial de la Salud, hemos buscado muchas definiciones. Según ellos, es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Por eso, en este día y comenzando el mes, queríamos hablar con el doctor Juan Carlos Cháquez. El profesor es médico cardiocirujano. Ustedes lo conocen porque ha estado en nuestro programa, siempre lo consultamos y siempre tiene la humildad y la amabilidad de hablar con los medios y especialmente cuando nosotros lo llamamos. Él está en París, reside en París hace muchos años, eh, y queríamos, como él es investigador e inventor del echarpe cardíaco que está en vigencia, saludarlo, consultarlo y ver cómo está ese tema, si tiene la vigencia de siempre y lo que él ha adelantado en todas sus investigaciones. Doctor Juan Carlos Cháquez, le damos la bienvenida a Noticias Sustentables, nuestro programa acá en Argentina. ¿Cómo está? Queríamos saludarlo hoy. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, contento de estar en comunicación con ustedes y también que puedan rendirle homenaje a la salud en el Día de la Salud Mundial, porque es muy importante que el mundo esté unido, sincronizado, que crea en las instituciones como es la Organización Mundial de la Salud, que en algunas partes lo han criticado y que algunos países se han retirado. Yo creo que el caso de Argentina, de toda esa cooperación internacional que es tan importante en salud, porque no hay que olvidarse que las epidemias no tienen fronteras y que pueden viajar y cada vez viajan más rápido. Así que cuando uno piensa que se puede arreglar solo, como está ocurriendo en este momento en Birmania o en Tailandia con terremotos, y se dan cuenta que no, que si no hay solidaridad mundial, los muertos son más importantes. Ha habido terremotos enormes esta semana en Birmania y en Tailandia. Es una zona donde ya ha habido antes y están más o menos preparados, pero realmente tenían una guerra civil en Birmania, así que imagínense usted cómo toda esa pérdida de tiempo de tener armas y pelear entre ellos, tendrían que haberse ocupado tal vez mucho más en asegurar las viviendas y hacerlas antisísmicas, como en este momento se usa mucho el hormigón armado como antisísmico mundial. Por eso, justamente sabiendo su opinión, hemos consultado a otros médicos, pero queríamos empezar el mes consultándolo a usted. Lo molestamos, perdón, porque siempre lo estamos llamando, porque es una opinión muy autorizada para decirle a la población justamente cómo tiene que organizarse un Estado para acudir. En el caso nuestro, hace muy poco, y se había repetido por segunda vez, pero esta vez fue más grave, lo tuvimos como ejemplo en lo que pasó en Bahía Blanca, cómo se necesitaba de la participación de la organización, ¿no? De que el Estado esté presente. Y usted está siempre escuchando y se está informando sobre lo que pasa en nuestro país. Sí, yo también seguí los cambios climáticos son muy importantes en este momento, así que realmente hay inundaciones, hay tormentas, es incontrolable porque uno no puede predecir el futuro a nivel climático. Hay que tener reservas y hay que tener formación y sobre todo solidaridad y estar todos realmente preparados para lo que realmente puede llegar a aparecer en cualquier momento. Hablando de solidaridad, ¿puede contarle a la audiencia todas las misiones que usted tuvo en el caso de África? ¿Sí? Hablando del tema de terremotos, mi primera realmente participación más importante fue en el año 2010 en Haití. En Haití
rápidamente con el financiamiento de la Unión Europea y también de Emiratos, que estaban en ese momento trabajando con nosotros, una misión muy importante, así que vinimos y pudimos cooperar a partir de la primera semana ya, y sobre todo lo más grave que se veía en Haití fue en la capital, alrededor de Puerto Príncipe, era que ese terremoto en un país con alta, digamos, cantidad de nacimientos, los niños, gran cantidad, caminando por la calle, dónde estaban, quiénes eran, cómo se llamaban, quién les iba a dar de comer, así que inmediatamente fue un asesinato. Dijimos, alguien se va a ocupar de remover para sacar los cadáveres o la gente herida. Nosotros dimos prioridad entonces a un orfelinato, a los huérfanos. En ese momento nos dedicamos durante un mes con participación de gente también de Argentina que había venido, la doctora Kruger y otra gente también de Argentina, vinieron invitados por nosotros. Así que fue muy importante ocuparse de esos niños que ni siquiera sabían cuál era el apellido, cómo se llamaban, completamente perdidos. Los niños perdidos en esos lugares pueden terminar mal porque hay tráficos de órganos, tráficos de seres humanos, así que hay infancia, eso cuando hay prioridad a la niñez, prioridad a los vulnerables, y la infancia es una etapa muy vulnerable de la vida, así que hay que protegerla. Claro, eso fue en el año 2010 cuando usted estuvo en Haití, ¿no? Pero después hizo misiones anteriormente al continente africano. Fui director del hospital, por ejemplo, en la zona de Libia. Hay regiones muy importantes que están muy marginalizadas. Yo estuve en Sudán en el momento en que Sudán tenía una guerra civil. Sudán del Norte era islámica, era ortodoxa, que es vecina de Etiopía. Y en ese momento entonces pudimos ayudar, digamos, a la zona sur que estaban completamente nada, pero sobre todo la enfermedad más importante en Sudán en ese momento, en el 2007, 2008, era el hambre. Era el hambre, gente que no comía hacía 4 o 5 días. Lo primero que preguntaba cuando tenía el dolor de vientre y dolor de cabeza, hacía ¿cuánto hace que no comes? Y ahí entonces la primera terapia fue la nutrición, y el agua potable, porque ahí tenían el río Nilo, con el agua que pasaba y ellos tomaban directamente el Nilo que venía del Alto Nilo, trayendo, digamos, poblaciones que lo utilizaban también, así que era contaminado. Así que el agua potable y la nutrición a veces son cosas sencillas, pero hay que darse cuenta en dónde hay que empezar a tocar para que la gente sobreviva. Así que eso fue la nutrición, la hidratación, y a partir de ahí las ansiosas, porque lo primero que sigue existiendo como causa de muerte en esas zonas vulnerables del mundo, y entonces la alimentación y el agua potable y sobre todo la higiene corporal también. Doctor, ¿y cómo ve la situación actual con referencia a todo lo que es pandemias, globalización de enfermedades? Porque se está hablando, bueno, usted está en París en este momento, hay bastante frío. ¿Cómo está la situación en Europa? Y también, ¿qué podemos esperar en la Argentina, ¿no? Con todo esto que... Lo que está sucediendo en el último año, sobre todo, son grandes inundaciones en lugares donde antes no se inundaba. Así que eso no fueron calculadas, no se sabía cómo, digamos, cuando hay mucho tiempo de sequía, las tierras se endurecen y luego cuando empieza a llover no hay permeabilidad del suelo y entonces rebalsa. Así que hay que preparar muy bien. Yo creo que el problema del agua es lograr hacer depósitos para agua cuando hay agua, así grandes piscinas para agua potable y también para agua, digamos, para todo uso que se necesite, pero hay que preparar reservas de agua muy importante, y luego la cadena de distribución, porque el agua realmente puede faltar o si no, contaminarse por esas grandes cantidades que llegan. Así que la reserva del agua y la manipulación del agua es muy importante,
Así que eso es lo que hay que hacer. Y luego es tratar de tener el reflejo de subir a las zonas altas cuando empieza a llover o cuando no, si hay colinas y uno ve, sobre todo si está cerca, puede venir un tsunami al mismo tiempo, es rápidamente montar, salir de la llanura, salir del valle y empezar a hacer los animales. Cuando uno ve que los animales de tormenta empiezan a correr y se van para arriba, hay que seguirlos. El instinto de los animales es increíble, se dan cuenta que va a llover, que se va a inundar y que se pueden ahogar y suben a las partes, a las cimas y las zonas más altas. No hay que quedarse en el borde viendo el agua, qué lindo la ola que llega. No, hay que empezar a subir las cosas de valor o digamos, de abrigo, pero también hay que buscar las zonas más elevadas. Doctor, como Hay que tener en vista, cardiocirujano, si llega a subir la acción, ¿dónde voy a ir yo? Y eso es lo que se trata. ¿Sí? Bueno, así que como realmente es importante que nos organicemos de todos lados con la ayuda de la gente que conoce el lugar, los vaqueanos. ¿y cómo están las últimas investigaciones que ha realizado ahí en Francia? Con referencia al echarpe cardíaco, ¿qué le podemos contar a la audiencia? ¿Qué es eso del echarpe cardíaco para el que nunca lo había escuchado anteriormente? ¿Y cómo están trabajando ahora con ese tema, si está en vigencia? Nosotros el echarpe cardíaco es una técnica que utilizamos un músculo de la espalda en los pacientes que les sirve, digamos, como cobertura, pero que no tiene una gran función muscular, y con la cirugía plástica se lo puede despegar, se hace un colgajo y luego lo transferimos sacando una costilla, como una carta en un buzón que uno mete para adentro, ponemos el músculo cerca del corazón y luego abrimos adelante y envolvemos el corazón con un músculo de la espalda. Y eso es realmente muy importante porque no solamente envolvemos para cubrir que, digamos, en la zona de infarto no se dilate y llegue más sangre o circulación, sino con una especie de masaje con un marcapasos que va a enviar al músculo y va a ser una contracción. Así que eso es, digamos, un masaje hecho por el mismo paciente, pero con un músculo de la espalda, no con la mano, y realmente a largo tiempo. Tenemos ahora 15 pacientes que los operamos hace más de 30 años y están bien, y ninguna cirugía ni ningún tratamiento de insuficiencia grave cardíaca da esos resultados. Con un costo bastante reducido porque es un músculo de la espalda que lo ponemos en otro lugar y solamente se pone un marcapaso. No es un corazón artificial, pero actúa un corazón artificial biológico. Es la biocirugía, la cirugía biológica. ¿Eso lo hacen en el Georges Pompidou, ahí en París? Ese tipo, porque es una intervención Es, enorme, ¿no? no, no, porque es una operación de cierto tiempo, Ah, pero no es muy invasiva, porque el ah, músculo es súper, es cirugía plástica, se retira, y luego se lo coloca alrededor del corazón sin parar el corazón. No se hace bomba y se para el corazón. Con circulación normal, lo colocamos delicadamente, lo cosemos con algunos puntos y luego ponemos el marcapaso. Puede tardar 3, 4 horas, pero digamos no es que el corazón está parado, que es muy profundo. La anestesia tiene que ser buena, pero no es la anestesia que se hace cuando uno cambia una válvula, hace un bypass. Eso es mucho más profunda, así que realmente tenemos la posibilidad de hacer algo con cierta seguridad y después cuando termina la operación no lo hacemos funcionar inmediatamente, dejamos 2 o 3 semanas que se pegue y que se adapte a la nueva posición del músculo y a partir de ahí el marcapaso empieza a enviar su pequeña descarga eléctrica que lo hace una especie de sístole. Copiamos lo que hace el corazón cuando envía sangre, que se llama sístole, así que ese masaje es, digamos, si el corazón está a 80 por minuto, nosotros enviamos 40 por minuto, es suficiente, siempre sincrónico con la función del corazón, ¿no? Y bueno, ya le digo, estábamos por publicar eso, más de 30 años, paciente que si hubiera sido trasplantado tendría que haber hecho inmunosupresión, tratamientos carísimos que tienen efectos secundarios, problema de inmunidad, digamos, sí. de deficiencia inmunitaria porque tienen que evitar el rechazo del nuevo corazón. Eso no pasa porque el músculo nuestro es del mismo paciente, es de la espalda que uno lo pone alrededor del corazón.
Y el trabajo en otra oportunidad nos habló sobre órganos mini. ¿Cómo está ese trabajo? ¿En qué estadio en este momento? Bueno, eso es muy interesante para la investigación, sobre todo se llama organoides. Son Organoides. organoides que tienen el tamaño de un arroz, por ejemplo. Un corazón, un hígado, no completo, pero de una buena parte del hígado, un grano de arroz o 2 granos de arroz, y eso se puede hacer con células madres del mismo paciente que se cultivan, pero se seleccionan las del hígado para hacer el hígado artificial y se lo colocan en una pequeña, digamos, matriz y se van a colonizar y van a formarse en un pequeño hígado y eso luego se puede colocar luego digamos, en el laboratorio en cajas especiales y son órganos que trabajan solos y se pueden probar medicamentos, probar antibióticos, probar, digamos, crear una enfermedad y sin ir a probar en ratas o en animales de experimentación, directamente en esos pequeños es muy útil para probar nuevos tratamientos, entonces los organoides. Eso también es muy impresionante y además estarán muy contentos la gente que está en protección animal porque no les gusta que se prueben animales, pero no hay otra cosa que hacerlo con ratas, monos, no sé qué otro tipo de animales, pero esto de los organoides evita muchísimo, como usted decía, esos temas. Está fabuloso. Se acorta el tiempo y la cantidad, por ejemplo, podemos hacer 20, 30 al mismo tiempo y lo tenemos así observándolos 2 o 3 semanas y se ven realmente bien los resultados, si se pueden, si en el pulmón también, el pequeño pulmón artificial, y se vemos que se oxigena bien, oxigena también, así que todos los órganos se pueden copiar de esa manera. Doctor, ¿qué temperatura hará ahora en estos momentos ahí en París y qué horario, qué diferencia tenemos? Tenemos 5 horas ahora, son las Ah, 2 de la tarde. perfecto, sí. Y estamos con 14 grados, pero a la noche ya está bajando 10 grados, 9, 10 grados. Estamos, digamos, acercándonos a la primavera. Y usted es de Godoy, provincia de Santa Fe. Cuéntenos un poquito algún recuerdo de Godoy. Hace media hora aproximadamente estuve leyendo una nota en una revista sobre que la escribió el doctor Jorge Carlos Rainini, que vale la pena, la quiero difundir porque quiero que la lean, hace muchos años, y ahí empieza hablando de su pueblo, de Godoy. Cuéntenos un poquito. Bueno, mi pueblo es en el límite del Arroyo del Medio, provincia de Santa Fe de un lado y Buenos Aires del otro. Así que simpático porque podíamos estar el mismo día en Buenos Aires o en Santa Fe. Los chicos teníamos ganas de ir, decimos, vamos a Buenos Aires y agarramos la bicicleta o el caballo y pasábamos en 15 minutos, pasábamos el pequeño arroyo que había, que era el Arroyo del Medio. Y bueno, así que esa aventura de poder estar, y es una zona donde hubo muchas batallas, de Cepeda, de Pavón, era la zona donde, digamos, el interior iban hacia la capital y de Urquiza, Rosas, esas batallas fueron ahí en esa región, Mitre, así que Cepeda y Pavón fueron ahí, pero es una zona muy fértil en este momento, y para mí la infancia es el ruido digamos, de los pájaros, ¿eh? Yo recordando el hornero, me traje un nido de hornero a París y lo tengo en mi casa de campo. Así Qué que lindo. lo hice traer, yo mismo lo barnicé un poco para que no se arruine, así que tengo un hornero y le explico a mis hijos y mis nietos ahora que el pajarito está dentro, que ellos mismos lo construyen. Impresionante Claro. cómo la puerta del hornero está en el lado contrario al viento, así que no entra viento por la puerta, tiene un pequeño hall y así que mis hijos deben ser los pocos argentinos a lo mejor que conocen bien cómo es el hornero y cómo lo construyen. Pero bueno, Bien. algo debe quedar todavía de eso. Y estudió en la universidad ahí en Rosario y después se vino a Buenos Aires. Sí, yo hice claro, yo nací en Godoy hasta la edad de 5 años, viví en Godoy y luego no, la familia, como teníamos que estudiar, yo y mis hermanos también, así que fuimos a Rosario y ahí hice la escuela primaria. Empezamos en Godoy, pero luego fue en Rosario y así que primaria, secundaria y bueno, cuando empezó ya el título de médico,
se empezaban las residencias universitarias, y así que yo gané un concurso para ser residente en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que recién se inauguraba el Hospital San Martín. Antes estaba en Clínicas Viejo en la calle Córdoba, y en ese momento yo fui la primera promoción del Clínica Nuevo que se llamaba José de San Martín, y bueno, a partir de ahí empezó entonces ya, digamos, yo hacía docencia en la facultad, anatomía, yo había sido docente, siempre me interesó, mi padre había sido maestro y luego fue médico, así que para mí la docencia es esencial. Yo aprendí con un maestro en la casa y mi madre era farmacéutica, así que teníamos el remedio y la educación al lado. Pero bueno, eso hizo que nosotros, yo sobre todo, tuviera vocación de docente, de investigador y también de médico. Y además fue impulsor de la escuela de enfermería, o sea que las enfermeras se graduaran, ¿verdad? Exacto, la especialidad fue instrumentación quirúrgica. Había Ah, enfermeras, instrumentación. claro, pero dentro, porque utilizar que una enfermera hiciera instrumentación solamente en la sala de operación era un despropósito. Era mejor que hubiera gente dedicada a la cirugía, luego de hacer una formación de enfermera, digamos, Sí. pero y luego podían entonces, empezaban con instrumentación quirúrgica y les gustaba la cirugía, y aparte hay cosas complementarias, así que fue el Hospital de Clínicas, que era de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de una formación, digamos, muchas le faltaban las instrumentadoras, y nosotros para operar a la noche, a las urgencias, buscábamos enfermera o alguno de los residentes también. Y yo había visto que en la Municipalidad de Buenos Aires, yo había estado un año en el Hospital Rawson, había escuelas de enfermeras, así que dije, ¿cómo puede Qué ser bien. que en la Universidad de Buenos Aires no haya escuela de instrumentadoras? Y así empezó, sigue existiendo, fueron 50 años. Este año yo estuve, digamos, invitado para dar una conferencia en la Facultad de Medicina de Buenos Aires sobre el 50 aniversario, cuál fue toda la evolución. Apareció luego la microcirugía, las asistencias circulatorias, la terapia celular, así que hoy en día la cirugía no se lo puede comparar, como decíamos nosotros antes, una carnicería que uno corta y Claro, cose, ¿no? Un sí. sastre. No, no, es mucho más científica, gracias a todo ese interés también de los jóvenes que quieren ver realmente y tratar de que se utilicen esa cooperación multidisciplinaria. Doctor, le agradezco infinitamente que nos atendió y que pudimos hacer este programa. Me avisan que tengo que cerrar, si no, quisiera conversar muchas cosas más con usted, pero puede ser en otro momento, si Dios quiere. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes, y para mí es un placer tener una tarde en Argentina. Un abrazo grande, muchas gracias. Muy bien, era una conversación con el doctor Juan Carlos Cháquez, médico cardiocirujano que está en Francia residiendo hace muchos años, y algunas cosas más que queríamos comentarles, pero cerramos hoy el programa y nos volvemos a encontrar en otro martes. Muchas gracias.